Edward Mordake, de quien se decía que era heredero de una de las familias más aristocráticas de Inglaterra. Sin embargo, nunca reclamó su título y se suicidó a los 23 años. Vivía totalmente recluido. Su figura destacaba por su gracia, y su cara, es decir su cara natural, era muy hermosa. Pero en la parte de atrás de su cabeza tenía otra cara. Esta de una bella joven encantadora como un sueño, horrible como un demonio. La cara femenina era solo una máscara, ocupando solo una pequeña parte del cráneo, pero exhibía signos de inteligencia, de una inteligencia maligna. Sin embargo, podía vérsela sonreír burlonamente mientras Mordake dormía. Sus ojos seguían los movimientos del espectador y los labios farfullaban sin cesar. Ninguna voz se oía, pero Mordake afirmaba que no podía dormir por la noche debido a los odiosos susurros de su gemela diabólica, como la llamaba, que nunca duerme, sino que me habla continuamente de unas cosas tales que solo pueden hablarse en el infierno. A pesar de que lo vigilaban constantemente, consiguió veneno y se suicidó. Dejó una carta en la que pedía que la cara demoníaca fuera destruida antes de ser enterrado para que no continúe con sus horribles susurros en su tumba. La mansión Summerwind, antes conocido como la mansión Lamont, es ahora un agujero abandonado en las costas de West Bay Lake en el condado de Vilas, en el noreste de Wisconsin. Tiene la reputación de ser uno de los lugares más embrujados de Wisconsin. Debido al abandono, los elementos y pequeñas cosas de la mansión actualmente quedan en pie. Summerwind fue construido originalmente durante el siglo XX como un lodge de pesca. En 1916 fue comprado por Robert P. Lamont, que empleó a arquitectos de Chicago Tallmadge y Watson para remodelar sustancialmente la propiedad y convertirla en una mansión. Lamont se mantuvo en Summerwind durante aproximadamente 15 años, tiempo durante el cual las sirvientas de Lamont dijeron que la mansión estaba embrujada, pero él no les creyó. Sin embargo, después se informó de haber abandonado la propiedad de repente a mediados de la década de 1930 después de presenciar una aparición en la cocina de la mansión. Después de permanecer vacante durante algún tiempo, la casa se convirtió en la residencia de Arnold y Ginger Insau y sus 4 hijos, que se trasladaron durante la década de 1970. Es a partir de este momento en adelante que la mayoría de los informes inquietantes vienen. Después de su residencia, Insaus informó una serie de sucesos extraños, que van desde el parpadeo de sombras que parecían moverse por los pasillos, y las voces suaves que se detuvieron cuando entraron en las habitaciones, con inexplicables problemas eléctricos y mecánicos y ventanas de guillotina que se levantaban. Ellos también dijeron haber visto el fantasma de una mujer no identificada que aparece varias veces en las inmediaciones del comedor de la casa. Dentro de los 6 meses de pasar a Summerwind, Arnold sufrió una crisis y Ginger intentado suicidarse. Arnold fue enviado para su tratamiento y Ginger se mudó con sus padres en Granton, Wisconsin. En verdad era Anneliese Michel, de origen alemán, quien fuera poseída por 6 demonios, cuya vida se llevaría a la pantalla grande con el film El exorcismo de Emily Rose. Anneliese Michel tenía sueños como todas las niñas de su edad, el suyo era ser maestra. Todo este martirio empezó a mediados de 1968, cuando Anneliese tenía solamente 16 años. Desde esa edad ella comenzó a tener sacudidas que estremecían todo su cuerpo, además de posturas corporales humanamente imposibles.
Al ver esto, sus padres la llevaron a la clínica psiquiátrica Würzburg, donde posteriormente le diagnosticarían epilepsia. Su tratamiento duró un largo tiempo sin que llegara a haber algún signo de mejoría. Desde ese momento Anneliese empieza a tener visiones diabólicas durante sus continuos rezos. Después de varias acciones por parte de Anneliese, como negarse a ingerir alimentos, argumentando que no lo hacía porque los demonios se lo impedían, dormía en un suelo de piedra, comía arañas, moscas, carbón y bebía su propia orina, gritaba por su casa por horas hasta que escupía sangre, rompía crucifijos, cuadros de Jesucristo, se rasgaba la ropa. En septiembre de 1975 el obispo de Würzburg, Josef Stan, asignó al padre Arnold Renzi al pastor Ernst Stahl la orden de llevar a cabo el exorcismo sobre Anneliese Michel. Aproximadamente duraron 10 meses los exorcismos, 1 o 2 sesiones cada semana. Anneliese afirmaba estar poseída por Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, Caín, Hitler, y Fleischmann, un deshonrado sacerdote franco del siglo XVI, junto a algunas otras almas malditas. Sin embargo, muchas mentes racionales afirman que Emily padecía de diversas enfermedades y que a causa de esto y de la influencia de los sacerdotes y su familia católica creía estar poseída, por lo que se culpó a muchos de no darle a Emily un tratamiento correcto, que la pudo haber salvado de su muerte. La medianoche del 1 de julio de 1976 muere Anneliese Michel. Los fantasmas pueden salvar vidas o quitarlas. El más mortífero de los asesinos espectrales de todos los tiempos fue el fantasma que, en el siglo XIX, habitaba en el número 50 de Berkeley Square, Plaza de Berkeley, en Londres. Nadie sabe quién era ni cómo era, porque fueron pocos los que después de verlo, pudieron vivir para contarlo. Y los que sobrevivieron a la experiencia, generalmente quedaron reducidos a la incoherencia por el miedo. Una de las primeras víctimas del espectro fue Sir Robert Warboys. Desafiado por sus amigos a pasar una noche en la célebre residencia del fantasma, Sir Robert aceptó de inmediato. El propietario de la casa, inquieto, insistió en que se tomaran precauciones y Sir Robert fue obligado a llevar un arma. Quedó convenido que, si ocurría algo inusual, el aventurero debía tirar de una cuerda, atada a una campanilla en una de las habitaciones del piso inferior. A medianoche, 45 minutos después de que Sir Robert hubiese subido al piso superior, el propietario y los amigos del aristócrata oyeron que la campanilla sonaba violentamente. Mientras subían a toda prisa por la escalera, escucharon un disparo. Cuando irrumpieron en la habitación, Sir Robert estaba muerto, pero no por una herida de bala. Sus ojos miraban fijamente, con terror. Sus labios formaban una mueca y sus dientes estaban apretados. Sir Robert había muerto de miedo. Años después, 2 marineros de Portsmouth paseaban por Berkeley Square cuando les llamó la atención una casa en cuyo frente colgaba un cartel con esta leyenda: se alquilan habitaciones. Edward Blunden y Robert Martin ignoraban que esa casa encerraba un secreto espantoso. Para ellos, era simplemente un alojamiento donde pasar la noche. Después de recorrer las desordenadas y descuidadas habitaciones, llegaron por último a un dormitorio relativamente pulcro, en el piso superior. Martin se quedó dormido muy pronto, pero Blunden estaba nervioso. Mientras yacía en su cama, inquieto y despierto, oyó extraños pasos que se acercaban lentamente a la puerta del cuarto.
Despertó a su compañero, y los dos hombres pudieron contemplar, con horror, que la puerta se abría poco a poco, para dar paso a un ser enorme, oscuro y deforme. El ser atacó a Blunden y lo atrapó antes de que éste consiguiera llegar a la ventana. Martín aprovechó para huir, escaleras abajo hacia la calle, en busca de ayuda. Le contó lo que pasaba a un policía y ambos regresaron rápidamente a la casa. Pero ya era demasiado tarde. El cuerpo destrozado de Blunden, con el cuello roto y el rostro fijado en una mueca terrorífica, yacía en las escaleras que llevan al sótano. Las otras víctimas del demonio asesino de Berkeley Square forman una lista que incluye a una joven huésped de la casa que enloqueció de terror, a un hombre que duró allí una noche y fue encontrado muerto al día siguiente, a la criada de una familia que alquiló la casa. La criada murió en el hospital tras ser encontrada moribunda en el suelo gimoteando. No dejéis que me toque. Intrigado por estas y otras narraciones sobre la casa del fantasma, un valiente del reino resolvió, en el siglo XIX, llegar hasta el fondo del misterio. El cazador de fantasmas era Lord Lyttelton, un descendiente del hombre a quien su amante, desde el más allá, había advertido que estaba condenado a morir en el término de 3 días. Lyttelton decidió pasar una noche en la habitación predilecta del espectro. Llevó consigo 2 armas de fuego. Una pistola cargada con balas y otra con una carga de amuletos, formada por monedas de plata de 6 peniques, para defenderse de los espíritus demoníacos. Durante esa noche, se vio obligado a disparar un pistoletazo con las monedas de plata. Apuntaba contra una forma oscura que había saltado sobre él. Es posible que los amuletos se mostraran eficaces, porque Lord Lyttelton sobrevivió y pudo narrar su aventura en Notes and Queries, que se publicó en 1897. En ese libro, Lyttelton hace constar que no abrigaba duda alguna acerca de que la habitación de Berkeley Square 50 resultaba sobrenaturalmente fatídica para el cuerpo y el alma. En la actualidad, sin embargo, el fantasma parece haber dejado de rondar, de tender sus mortíferas acechanzas en Berkeley Square. El número 50 de la plaza alberga hoy una librería, y la plaza misma es célebre entre los londinenses por otra razón. La frecuenta un melodioso ruiseñor. El caso de la rectoría de Borley es uno de los más populares. Allí residían 2 fantasmas descabezados y una monja fantasma, que había sido asesinada después de un romance clandestino. Los propietarios de la casa eran acosados por susurros escalofriantes y campanas que sonaban. También aparecían mensajes enigmáticos en las paredes e, incluso, en el suelo y el techo.